Bienvenido nuevamente, 11 de la mañana, vamos a desarrollar lo que anunciamos antes de la pausa. A veces pensamos que se nos va la vida en el tráfico cuando estamos atorados en alguna avenida principal y queremos llegar a nuestros destinos. No solo perdemos tiempo, sino también perdemos mucho dinero en combustible. Vamos a conversar al respecto con Edwin Derteano, el presidente de la Asociación Automotriz del Perú. ¿Qué tal? Bienvenido. Gusto ser contigo. Bueno, diversos factores, ¿no?, que nos perjudican a raíz de este tráfico infernal de ciudades como Lima. Ahora se reporta también que Arequipa podría sufrir un problema similar si no actúa a tiempo. Pero ¿qué estamos viviendo actualmente en Lima? ¿Qué estamos perdiendo más allá de las horas? Mira, el planeta en general actualmente tiene dos problemas, ¿no? Por un lado es el sobreconsumo de combustible. Se están quemando más o menos 92 millones de barriles de petróleo al día. Cada barril tiene 42 galones. Este tremendo consumo, según los optimistas, tenemos petróleo para 60 años y los pesimistas que se acaba antes de 35, pero luego coinciden que se acaban. Como cualquier bien que se acabe, ¿no?, su precio se irá subiendo en forma geométrica, aunque últimamente han habido algunas pequeñas caídas, pero la historia demuestra que siempre el precio va para arriba, aunque a ratos baje un poquito, ¿no es cierto? No se siente mucho en realidad, lo hemos visto también. Ese es un problema. Y el segundo problema es que consumir tanto petróleo, quemar tanto petróleo y una cantidad parecida de carbón, hizo que ya estemos inmersos en el calentamiento global, ¿no? Eso que veíamos como un tema de científicos y algo que iba a pasar a futuro, como que pasó antes de tiempo y ya lo tenemos encima, ¿no? Y nos afecta a todos, ¿no? A todos. Este año, por ejemplo, Sao Paulo, una ciudad del país del agua, está pasando su peor sequía, ¿no? Y son varias decenas de millones de habitantes que, si el asunto no cambia, van a tener graves problemas para suministrar agua, ¿no? California este año ha tenido que escoger o regar uvas o regar manzanas. No había agua para regar las dos, escogieron uvas porque es un valle vinícola, ¿no es cierto? Y hoy día mismo en el Perú estamos viendo cómo el sur del país no tiene el agua que debería tener. Muchos cerros de nuestra cordillera que tenían nieve ya no tienen nieve, y si no hay nieve arriba, no hay río abajo, ¿no? Entonces, el Perú este año le toca ser anfitrión de la COP20, ¿no? Va a ser la convención más grande que se ha hecho en el país, con 20.000 asistentes de alto nivel, donde se va a tratar justamente el calentamiento global, ¿no? Es un tema que ya se viene tratando hace tiempo. Los países desarrollados, que fueron los primeros en darse cuenta, tomar conciencia e implementar cambios hace años que lo vienen haciendo. Se ha propiciado en Europa, por ejemplo, ¿no?, el transporte público sobre el transporte individual, de preferencia eléctrico, de baja contaminación, trenes, metros, tranvías, ¿no es cierto? Se ha propiciado que la gente camine un poquito más, que use bicicletas, cosas que las vemos un poco lejanas. Vamos a tener que irlas implementando, ¿no es cierto?, mucho más rápido de lo que hemos pensado, ¿no? ¿Qué debemos hacer precisamente? Se vienen unas fechas complicadas, importantes por los temas que vamos a abordar, pero definitivamente la movilización de miles de personas, eso va a demandar también algunos problemas en el tráfico, ¿no?, en el tránsito habitual. Definitivamente, movilizar 20.000 personas de hoteles a los centros de convención, llámese el Pentagonito, otros hoteles donde se van a hacer las conferencias, va a ser un problema. Pero justamente a raíz de esto me pidieron en CONFIEP que hiciera una evaluación, digamos, de cómo el transporte viene afectando, ¿no es cierto?, el calentamiento global, y eché unos cuantos números, ¿no? Dijimos, a ver, comentemos algunos resultados, los más destacados. Por ejemplo, hemos venido haciendo justamente lo opuesto que ha venido haciendo Europa, ¿no? Por ejemplo, siendo un país minero, tenemos menos trenes que nuestros abuelos, ¿no? Le hemos puesto tantas trabas al desarrollo de los trenes, y hoy día tenemos carreteras como la carretera central, que está colapsando por exceso de camiones y ya casi no puedes viajar en ella, ¿no? Hemos matado nuestro transporte de cabotaje. En la época de nuestros abuelos había barcos que iban de puerto en puerto y eran la alternativa al camión, o el complemento con el camión. No solamente hemos reducido su crecimiento, sino que los matamos, no queda uno, ¿no? Entonces, el transporte terrestre en el Perú es más importante que en otros sitios porque no hay otra alternativa, ¿no? Y ahí también hemos cometido muchos pecados, ¿no? Por haber, por ejemplo, sustituido buses con paraderos que tuvimos hasta el año 70, primero por microbuses y luego por combis, ¿no? Entonces tenemos pues 36.000 vehículos pequeños o medianos, en vez de tener los 16.500 buses que Lima necesita, ¿no? Por haber hecho esto y habernos llenado con 220.000 taxis de los 90.000 o 100.000 que a lo mucho necesitamos, ¿no? Eso
hace que tengamos un sobreconsumo de gasolina con motores parados, tráfico parado y motores prendidos de 720 millones de galones al día que mal quemamos. Esto no es el consumo simplemente por el traslado, sino por estar paralizados quizás de semáforo entre semáforos. Es un consumo absurdo, ¿no? Digamos, de tener motores prendidos con el tráfico parado. Esto se llama 720 millones de galones, ¿no? Dinero que se podría invertir en otras cosas, ¿no? En renovar el parque imagínate vehicular, si estamos felices porque la Teletón dio 6 millones, ¿no? Acá estamos hablando de 9.500 millones de soles. Que se pierden. Que quemamos absurdamente, produciendo además un gas verdadero que contribuye con el calentamiento global, ¿no? Por tener combis y micros en vez de buses, quemamos 36.400.000 galones al año. Hemos llegado a una situación prácticamente de colapso en varias zonas. Y empiezan a plantearse otras alternativas, como el corredor azul. Aparentemente los requerimientos eran 12 metros de longitud por cada vehículo, el famoso Euro 4, una tecnología que todavía lamentablemente no se está experimentando. Pero, ¿qué medidas más allá de eso se deben tomar? Ya tenemos el problema concreto, ya tenemos el diagnóstico. ¿Cómo lo asumimos? Bueno, felizmente, para redondear la cifra, para que te impresiones con la cifra, el total de galones que quemamos, que despilfarramos, ¿no? Quemándolo por gusto, son 1.023 millones de galones al año. Eso llevado a soles, según el precio de los combustibles ahora, estás hablando de 13.000 millones de soles al año que botamos por el escape, que además representan 650.000 toneladas de CO2. Mira, es decir, el nivel de contaminación. Es como para que ahora en la COP nos jalen las orejas hasta el suelo, digamos, ¿no? Por este daño que le estamos haciendo al planeta. ¿No? Felizmente, después de habernos pasado 50 años involucionando en materias de transportes, hoy al menos tenemos un norte, ¿no? Ya Lima sabe que esta ciudad de 10 millones de habitantes, que muy pocas ciudades en el mundo tienen 10 millones de habitantes, el futuro de su transporte público ya no va a ser de cúster, combis, taxis y mototaxis, sino va a ser pues con trenes eléctricos, que ya hay uno funcionando, con un futuro metro que comienzan los trabajos ahora, y con más metropolitanos, de los cuales ya hay uno trabajando, ¿no? O buses de mayor longitud, ¿no? En otras palabras, hacer lo que hace el resto del mundo, transportar con la menor cantidad de vehículos grandes en vez de con una multitud de vehículos chiquititos, ¿no? Y transportar consumiendo la menor cantidad de combustible y generando la menor cantidad de contaminación y accidentes. Digamos que el norte ya está para ir. Como una cosa anecdótica, ¿no? Este sistema de metropolitano lo estamos copiando de Bogotá, que a su vez lo copió de Curitiba, ¿no? Este famoso alcalde Lerner que enfocó un sistema de transporte moderno en Curitiba, porque no solamente es cuestión de buses, convirtió una ciudad monocéntrica en multicéntrica. Cuando tú tienes ciudades multicéntricas necesitas menos transporte, ¿no? O sea, generas menos transporte, y eso fue lo que hizo en Curitiba. Pero ¿a dónde crees que vio Lerner un bus articulado caminando en un corredor? En Lima, en 1972. 3 años antes que él implemente. De alguna forma éramos los pioneros, pero en el Sanjón de Bedoya estaban los Ícaros, que los mayorcitos se acordarán, no sé si tú llegaste a conocerlos, articulados los Ícaros y los Volvo, que andaban en la vía expresa, ¿no? Pero de ahí, mientras que Curitiba puso primera y se proyectó al futuro y hizo un sistema que hoy día lo copia Chile, México, Colombia, nosotros pusimos retroceso y de ese bus articulado fuimos al microbús, a la cúster, la combi, el taxi, mototaxi, o sea, contra el tráfico al resto del mundo, ¿no? Reitero la pregunta, ¿por dónde va la solución? La solución va por ahí, por priorizar, ¿no? el transporte público sobre el transporte privado, ¿no? Europa, por ejemplo, tiene 2 habitantes por auto, pero a nadie en su sano juicio, en Alemania, en Francia, en Italia, en España se le ocurre ir a trabajar en su auto, ¿no? Porque en tiempo y en plata les sale mucho más caro que meterse pues a un sistema de transporte público eficiente. Y eso es lo que tenemos que hacer en Lima. Aquí nos aglomeramos todo, ¿no? ¿Y cuántos taxis tenemos más o menos circulando en Lima? Mal contados, 220.000. 220.000. Y a lo mucho necesitaríamos 90.000, ¿no? Solamente el tema de taxis hace que consumamos 225 millones de galones más por tener 220.000 en vez de estos 100.000. Ahora, hay una incomodidad que casi lo viven los conductores todos los días. Tienen estos semáforos policías, a veces detienen el tránsito en avenidas principales, se le da prioridad lógicamente donde hay mayor circulación, quedan cerca de media hora detenidos y eso genera también una gran congestión. Mira, es uno de los hemos problemas. cometido muchos errores, ¿no es cierto? Cuando vino, la famosa matriz energética, ¿no? Que el gobierno decretó hace unos años en función al gas de camisea, y dijo, como tenemos gas
tenemos que priorizar el consumo de gas en vez de petróleo y gasolinas que importamos, y fijó el precio del gas en esa época al equivalente de un galón en 4.30 y dijo que el resto de precios de combustibles fluctuarían según el precio del barril de petróleo. Cuando en el año 2009 el barril de petróleo subió no de 40 dólares a 150, el Estado, en vez de hacer libre el precio de los combustibles y que la gente se animara a migrar a gas, inventó el famoso bono de amortiguación de precio de los combustibles. Entonces, si el combustible te costaba lo mismo, ¿por qué ibas a cambiar tu consumo? Entonces, hemos hecho todo al revés para que la gente priorice el uso de su vehículo particular en vez de ir migrando, ¿no es cierto?, servicio público, o el uso de bicicletas. Tenemos ciclovías con muy pocas bicicletas, tenemos que ir haciendo... No se respetan tampoco el espacio de los Yo creo que de a pocos la vida nos va a obligar, y este COP20 quizá va a acelerar algunos cambios, ¿no? Dado que somos un país anfitrión. ¿Cambios en la normativa urbana, en la política de transporte? Correcto. ¿Necesitamos una autoridad autónoma? En el comportamiento, por supuesto, no se necesita urgente una autoridad autónoma. El ciudadano está en el medio de una discusión del Callao, con Lima y con un ministerio que observa pero que no actúa, ¿no?, sobre este tema. Entonces se requieren cambios, ¿no? Perfecto, bueno. Nos cuesta mucho, porque hasta ahora hemos hablado, ¿no es cierto?, de estos 13.000 millones de soles que absurdamente malquemamos adicionales a esos soles en Lima, ¿no? En Lima solamente, ¿no? En Lima, o sea, acá no hemos considerado lo que pasa en las demás ciudades. De que tenemos un parque que tiene una antigüedad promedio de 13 años, ¿no? O sea, por tener esa antigüedad, que menos estamos quemando un 25% más adicional a esto de lo que deberíamos consumir, y no hemos valorizado tampoco las horas hombre que cuestan esas 2 horas que perdemos en ir y regresar al día, ¿no es cierto?, atrapados por el tráfico. Escuchaba que el problema también a veces es no considerar el transporte urbano, la política urbana, como una política de derecho al ciudadano, de derecho social, lo que ya se estaba implementando en México, ¿no? Una ciudad también muy caótica, convulsionada a propósito de esos problemas. Muchas gracias por compartir estos resultados con nosotros. Edwin Bertiano, presidente de la Asociación Automotriz del Perú. Bueno, complicado.